dos equipos o porque tiene un equipo de un tubo de rayos X, digamos, o dos tubos de rayos X, o uno que emite radiación con diferentes formas de penetración, es decir, con diferente diferencia potencial, hace que podamos discriminar materiales y así decir, esto es un cálculo de tal característica, o esto es metal, e incluso diferenciar el yodo, y de esa manera se está hablando ya de la octava generación. Todo esto es submilimétrico subsegundo, y es la tecnología que tenemos hoy. Estamos entre séptima y octava generación. Es prácticamente la forma de la tomografía computada y no debería existir otra forma que no sea séptima y octava, porque vemos que desde el año 2000, estamos en el año 2021, por lo tanto llevamos 20 años de tecnología séptima generación, no deberían existir otro tipo de tecnología que no sea esta en nuestro país. ¿Y qué hace entonces? ¿Cómo logra el equipo obtener información? Básicamente es coeficiente de atenuación. Al igual que los rayos X, el equipo el tubo emite fotones X que atraviesan al paciente y dependiendo de la densidad del objeto, es decir, la cantidad de materia por unidad de volumen, el número atómico de los principales componentes de la región irradiada y el espesor, es decir, mayor o menor volumen de alguna manera, no densidad sino volumen, ancho, eso determina la atenuación. Por lo tanto, vamos a ver, comparado con resonancia magnética, que esto es extremadamente pobre. Nosotros tenemos prácticamente un solo criterio, que es la atenuación a los rayos X. Y esto va a depender entonces de la densidad, del espesor y del número atómico. Recordemos que los fotones interactúan con electrones, por lo tanto, mientras el número atómico es mayor, mayor cantidad de electrones, mientras la densidad es mayor, mayor cantidad de electrones, mientras más grueso es la región a explorar, mayor interacciones, por lo tanto, habrá mayor atenuación. De allí que en los protocolos de estudio esto es seleccionado en forma automática o en forma manual por el operador, diciendo, bueno, voy a colocar un área de tal manera, o el paciente tiene tantos kilos, por lo tanto voy a suponer que es un espesor mayor, por lo tanto le voy a dar mayor o menor kilovoltaje o amperaje, que significa capacidad de penetración en el caso de la diferencia de potencial. Entonces, los equipos de TCA actuales incorporan detectores de estado sólido. Yo le decía que los de cuarta generación al principio eran cámaras de ionización con xenón. El xenón tiene valencia cero al final, ¿se acuerdan? Es un gas noble, tiene toda su última capa ocupada por electrones. Por lo tanto, si yo coloco gas xenón en una pequeña cápsula y le aplico una diferencia potencial, los electrones no tienen, salvo que sea muy grande y puedan saltar, los electrones no tienen por dónde ir saltando del ánodo al cátodo porque están todas las capas ocupadas de la última capa electrónica. Entonces, no tiene lugar para ir saltando hasta llegar del cátodo al ánodo. En cambio, cuando llegan los rayos X, ionizan por efecto fotoeléctrico, efecto Compton, las últimas capas electrónicas, entonces allí sí generan los espacios en los orbitales del gas noble, pero que está irradiado durante muy poco tiempo. Entonces, además, el pasaje será proporcional al grado de ionización, y esto será proporcional al grado de radiación que llegó, que será inversamente proporcional al grado de atenuación de los tejidos. Hoy en día no utilizamos esto, sino utilizamos láminas de cristales sólidos, que lo que hacen es generar luz visible, son efectos fotoeléctricos, y luego con una segunda placa lo que hace es generar electrones, libera electrones también por efecto fotoeléctrico. Entonces, primero por ionización, luego por efecto fotoeléctrico, genera electrones, y cada una de estas pequeñas plaquetas de detectores sólidos
miden del orden de los micrones. Una vez que la información, digamos, genera esta ionización en los detectores, como estos detectores van girando alrededor del paciente, van leyendo la energía que reciben en forma periférica. No saben cuánto atenuó en cada punto con un solo disparo. Con un solo disparo lee como si fuese esto, es decir, bandas de atenuación. Pero como giró, va a seguir aumentando el número de lecturas, a tal punto que llegando a 128, 64 líneas o 128, lo que va haciendo es generar tantas lecturas que, como tiene los datos periféricos, le permite calcular lo que está ocurriendo en el centro. Esto se llama retroproyección. Las imágenes entonces son constituidas mediante retroproyección, filtrada de diferentes números de proyecciones. Es como si yo tengo los datos periféricos, tengo una incógnita, una matriz de 4 incógnitas, yo leo 9, 3, 5, 7, 3, 9, 7, 5, y la única combinación posible acá es que sea 1, 6, 3, 2. Es la única combinación posible. Esto es una matriz de 4, imagínense matrices de 512 o de 1024 por 1024 incógnitas, pero solamente con equipos de alta velocidad en la detección y equipos de alta velocidad en traducir esa información en una imagen, en transformar. Yo, conociendo estos datos periféricos, me permite calcular los datos que componen la imagen. De tal manera que cuando el paciente es irradiado, yo tengo una imagen. Esa imagen va a estar dada en realidad por una matriz numérica. Esta, por ejemplo, es la matriz numérica que tiene una pequeña región de interés que dentro de este nódulo, y así yo puedo saber que en este nódulo hay una serie de datos. Esos datos están dados por el número de incógnitas que puedo resolver por unidad de superficie, y me da estos valores, cada uno de estos valores. Cada uno de estos valores conforman una pequeña región de interés. A cada uno de estos valores luego yo, por métodos, digamos, de comparación, le puedo asignar colores o le puedo asignar tonos de grises. Y de esa manera genero una imagen. Pero recordemos que mi imagen no es en realidad una foto. Mi imagen es una reconstrucción de coeficientes de atenuación de tejidos de una persona, en una rodaja de la persona, expuesta de múltiples maneras para poder obtener centenares y miles de incógnitas que forman la matriz o la forma en que yo divido de la superficie irradiada, y como conozco los datos periféricos me permite obtener los datos del interior. Y de esa manera obtengo la imagen. ¿Quién hace esto? Por supuesto, el armado de la matriz lo hace, y la asignación de los números, la rapidez, y luego la asignación de colores lo hace una computadora. De allí de tomografía computada, ¿no es cierto? Imágenes en tomos, en partes, realizada por una computadora. Y así tengo entonces las primeras tomografías que hizo Hounsfield, y una tomografía típica que tenemos hoy, en el cual aumentó no solo los tiempos. Recordamos que cada corte tardaba 10 minutos con el tomógrafo de Hounsfield, y hoy es subsegundo. ¿Qué hizo? Y además las matrices eran muy pequeñas en la época de Hounsfield, cuando inició, y hoy son de 512 o de 1024 por 1024. Esto evidentemente fue posible solamente gracias al avance de los materiales, de los mejores conductores, de los mejores detectores, y por supuesto de las computadoras que permitieron acelerar los procesos de cálculo en 10 minutos a subsegundo. Los números son asignados luego a tonalidades de grises que nosotros podemos cambiar con nuestro equipo. En forma manual podemos ir cambiando, pero asignándole luego
diferentes valores que ya vamos a ver que se denominan valores secundarios de reconstrucción. La tercera etapa lo hago entonces en un monitor, donde hago la visualización de archivo. El monitor me muestra los números, pero como ver 1024 por 1024 números, es decir, 1.000.000 de números, no me sirve. Yo busco la forma, en forma de imagen, que me sea más fácil de ver esos números, asignándole un tono de gris. Si yo pudiese leer con alta velocidad los números, sería lo mismo que ver las tonalidades de grises, ¿no? Pero está comprobado ampliamente de que somos mucho más ágiles leyendo tonalidades de grises, pero sepamos que debajo del gris hay un número que fue generado en una reconstrucción en una computadora por una irradiación de múltiples planos, dependiendo del índice de atenuación de los tejidos. Y así, los equipos empezaron por corte, deslizamiento. Entonces, el paciente está acostado en la camilla, ingresa al gantry, el equipo, supongamos tercera o cuarta generación, hace el disparo, irradia un tomo, una zona. Antes el equipo se desplazaba unos milímetros y hacía otro corte, y se llamaba corte, desplazamiento corte, que fue hasta el cuarta generación. Luego, a partir de sexta generación, comenzó la tomografía helicoidal, y entonces comenzó la rotación continua, de tal manera que ya no teníamos corte, 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 sino teníamos un helicoide. ¿Ah? Es decir, yo hacía un corte continuo en forma de tirabuzón de una zona estudiada. Y eso, por supuesto, ¿se acuerdan? Nos llevó de 10 minutos a 5 minutos, de 5 minutos a 1 minuto, y esto nos llevó al orden de los segundos en la velocidad de corte. Entonces, es una tercera generación, nada más que en vez de corte, desplazamiento, corte, hace corte continuo con desplazamiento de la mesa, que define el sistema helicoidal o quinta generación. Entonces aquí tengo esto, tengo un helicoide alrededor del paciente, y puedo cortar varios centímetros, por ejemplo 50 centímetros, en 1 minuto o mucho menos cuando tenía una sola fila de detectores. ¿Qué hacíamos? Estos son espiras, por lo tanto no son círculos. Matemáticamente corto las espiras, ¿ah? Y genero círculos. Ahora, no tienen información perfecta, pero por interpolación yo puedo saber cuál es el valor que me genera entonces la atenuación en cada una de estas espiras. Es por aproximación, pero es tan próxima al corte, desplazamiento corte, pero gano tanto, digamos, en tiempo, y no pierdo prácticamente nada de información, me permitió, luego de adquirir en forma de helicoide, mostrarlo en forma de rodajas. Entonces, electrónicamente yo corto los helicoides y los hago rodajas. Y en su momento hablamos esto de pitch, es decir, cuán ancho era el corte y cuán rápido iba el helicoide. Yo tenía cortes helicoides separados, donde yo tenía información acá, acá no tenía, pero tenía acá. Y por interpolación yo podía calcular qué pasaba aquí. Por supuesto, con pérdida de información. O hacer pitch contiguos, es decir, una rodaja, un tirabuzón perfecto, incluso tirabuzones solapados. Y con esto nos divertíamos, trabajamos haciendo los cortes dependiendo de la resolución que queríamos obtener, y durante años se habló del pitch en los congresos. Hoy esto desapareció, por supuesto. Y así obteníamos, por ejemplo, entonces, la gran ventaja de los tomógrafos helicoidales fue pasar entonces que en poco tiempo, en pocos segundos, yo podía tener sin contraste, contraste arterial, contraste venoso, y hacer el análisis de todo esto que antes era imposible. Y pudimos comenzar a hacer reconstrucciones 3D, entonces usamos pitch 1, es decir, los helicoides perfectos, y podíamos obtener imágenes de este tipo que hoy son antiguas, pero en su momento no hace demasiado, y esta es una reconstrucción 3D que nos excitó muchísimo, que pudimos hacer con nuestro helicoidal, en el cual le asignamos incluso código de colores, pero como vemos,
un alto pixelado, pero en su momento era realmente lo máximo. Pero luego, esto del helicoidal de la principios de la década del 90, comenzamos entonces hasta el año 2007 con 320 líneas de detectores. Hoy en general, nuevamente la tecnología siguió avanzando y ya no se gana demasiado con aumentar el número de detectores, sí con la velocidad. Por lo tanto, hoy tenemos, por ejemplo, tomógrafos que bajaron a 120, 130 líneas de detectores o 160 líneas de detectores y permiten obtener imágenes de igual calidad que los de 320 líneas de detectores. Bueno, y aquí tenemos entonces el tomógrafo moderno, como llega hoy, multicorte, ancho, en el cual tenemos un grupo de detectores como tercera generación, el tubo de rayos X en el lado opuesto, aquí tenemos una pequeña franja de detectores, y cada uno de estos son líneas de detectores. Este es un 64, o sea, tiene 64 líneas de detectores. Y esto, por supuesto, gira en forma solidaria. Y hoy, de tal manera que el paciente ingresa al tubo, va desplazándose por dentro del tubo, se produce la irradiación en múltiples planos por cada parte del cuerpo, el equipo en forma helicoidal, pero en vez de una línea de detectores tiene múltiples líneas de detectores, y esto permite, con el empleo de la computadora, rápidamente armar mis rodajas. Ya ahora no voy a tener rodajas, sino voy a tener volúmenes de datos. Ya no van a ser con pitch grande, van a ser con pitch perfectos. Por lo tanto, no voy a perder información. De tal manera que voy a obtener un volumen de datos que va de donde empieza hasta donde termina. Y eso lo voy a poder hacer en escasos segundos. Lo que antes tardaba inicialmente 10 minutos por corte, hoy lo hago en subsegundo y submilimétrico por corte. De tal manera que mi información va a estar dada por espacios, rodajas de 0,5 milímetros o 0,6 milímetros. Puedo hacerla más gruesa, por supuesto, pero casi el límite es 0,5 milímetros por 0,5 milímetros de ancho, alto y profundidad, y logro obtener mínimas unidades de información de atenuación de los tejidos del orden de volúmenes de 0,5 milímetros. A estos volúmenes, que significan la parte de la rodaja que estoy irradiando, le voy a denominar voxel. Y la forma, que es quien tiene la información, yo divido a la persona en unidades de información. Esa unidad de información tiene que ver con el espesor de corte que elegí y con el tamaño de la matriz, es decir, la cantidad de unidades en la cual yo quiero descomponer la irradiación que obtuve. Entonces, en base a eso, obtengo una matriz perfecta de 0,5 por 0,5 milímetros y 5 milímetros de profundidad. Entonces, cada unidad de información va a ser un voxel. Y esto es lo que obtengo. Hoy obtengo volúmenes de datos. Ya no son rodajas aisladas, ni rodajas interpoladas, sino obtengo un volumen de datos. Si está hecho por volúmenes isotrópicos, es decir, que el ancho, el alto y la profundidad es igual, va a ser mejor y voy a poder obtener, como vamos a ver, reconstrucciones de mejor calidad. Entonces, así teníamos el voxel tradicional, que era un voxel de forma rectangular, por decirlo de una manera, trapezoidal, y hoy tenemos voxel isotrópicos. Y esto es la consecuencia. Antes tenía imágenes pixeladas de contornos, y hoy tengo imágenes prácticamente perfectas. Pero recordemos que esto no es un corte analógico, sino es un corte digital, compuesto por pequeñas unidades de información, de tal manera que a mi ojo lo veo como si fuese un continuo. Y con esto nos excitamos hace unos 15 años atrás, y hoy nos parece ridículo, y hoy nos manejamos con secciones, con tomos.
con imágenes de tomos, de trozos del cuerpo, prácticamente perfectas debido a este avance en la tecnología, en los materiales, en los tiempos, en la forma que gira el equipo y en la forma de los detectores y el empleo de las computadoras. No solo eso, sino que el manejo de los volúmenes me permite luego aplicar diferentes algoritmos matemáticos. ¿Qué son estos algoritmos matemáticos? Me van a permitir decir, bueno, mostrame del volumen solamente aquellos voxels que tienen un coeficiente de atenuación mayor de tantas unidades Hounsfield. Y ahí me está mostrando, por ejemplo, el hueso, elementos vasculares venosos, y me está mostrando corazón, en fin, las estructuras que han tomado mucho contraste, por lo tanto tienen alto índice de atenuación. ¿Qué son esos? Son fórmulas matemáticas, son algoritmos matemáticos que yo le aplico a mi volumen de datos primarios que fue obtenido por el tomógrafo multicorte. Entonces, 20 centímetros del tórax de este joven son aproximadamente 400 rodajas, son más o menos 262.000 unidades de información por corte, por lo tanto son 100 millones de voxels. Yo aquí tengo 100 millones de voxels. Y eso lo pude hacer en pocos segundos, y luego a esta unidad de volumen de 100 millones de voxels le aplico diferentes algoritmos matemáticos. Y eso lo voy a hacer con mi equipo, con los software dedicados, o con estaciones de trabajo multimarca, multiproceso. Y así, por ejemplo, voy a poder tener software dedicados. Hay varias de las casas de los equipos de residencia de Córdoba que trabajan con este software, otros trabajan con este y hay otros, no necesariamente esto, pero son estos software dedicados que aplican los algoritmos matemáticos. Y aquí puedo reconocer, por ejemplo, la fase de un paciente, puedo cortar ese paciente electrónicamente, hacer lo que denominamos la disección vascular o disección ósea, y podemos hacer hasta biopsias anatomopatológicas virtuales, que es el paso que le sigue. Y así tenemos, por ejemplo, acá imágenes 3D de qué estamos haciendo. Estamos trabajando en ese tórax del paciente de 200 millones de voxels, que cada voxel tiene 0,5 por 0,5 por 0,5 milímetros, y al cual le aplico herramientas matemáticas, algoritmos matemáticos, que me permiten colorear, me permiten medir, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, necesita de software, pero básicamente tengo que tener claro el concepto de qué estoy haciendo, por qué lo hago, y eso me va a permitir, dependiendo de la patología que tenga el paciente, seleccionar la mejor forma o la mejor herramienta, el mejor algoritmo matemático para identificar. Por ejemplo, acá tengo entonces una colonoscopía, estoy viendo el colon de este paciente en diferentes formas, y acá lo que voy a hacer es ingresar por la cánula y viajar dentro del colon del paciente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy viajando por una interfase aire-tejido blando, que me significa el algoritmo matemático este. ¿Cómo será? El equipo lee esto, que por ejemplo acá me está leyendo la interfase pulmón-tejidos blandos. Pero yo solamente quiero ver el colon, entonces estos algoritmos matemáticos me permiten marcar los puntos, los voxels, que tienen una interfase en sus vecinos de aire y de tejido blando, le marca un límite, lo cual me permite, por ejemplo, hacer esta reconstrucción. Y así sucesivamente. Entonces, esto háblenlo con los centros donde trabajan para ver cómo lo logran. Y aquí está entonces el salto del single slice o el helicoidal de la década del 90 contra los multicortes de la década del 2000, 10 años luego, o sea, hace 21 años, 20 años que estamos trabajando con esta tecnología. Entonces, convencional, espiral, multi-slice. Bueno, aquí tenemos entonces 3 reconstrucciones diferentes, en el cual eran con una sola línea de detectores, fíjense, eran
casi imaginarlo. Esto ya era mucho mejor con 4 líneas y con 64 líneas de detectores. Saltamos entonces. Acá tenemos el volumen isotrópico que nos permite hacer lecturas perfectas del cuerpo, y saltamos de la tomografía convencional, corte, desplazamiento corte o del helicoidal común, a la multicorte, donde podemos ver y ya no dejamos espacios sin dejar. Bueno, y aquí tenemos entonces un tomógrafo computado, las imágenes, donde vamos a ver entonces en una matriz la reconstrucción que hizo la computadora de la atenuación de los diferentes tejidos, y le vamos a asignar tonos de grises. También recordemos que le podemos asignar colores. Habitualmente lo hacemos primero con tonos de grises y luego le asignamos colores para destacar. Y estos colores se van a denominar, van a ir del más 1000 al menos 1000, y le vamos a denominar escalas o unidades Hounsfield. Hounsfield, por supuesto, en nombre de la persona que descubrió, digamos, que inventó la tomografía computada. Aquí tenemos entonces el tomógrafo tradicional, ya multicorte, el paciente dentro del equipo, la enfermera o el licenciado canalizándolo, el empleo de una bomba inyectora. ¿Por qué bomba inyectora? Porque, bueno, es tan rápido el equipo que no sería conveniente inyectar dentro del paciente. Antes inyectamos y salíamos a alta velocidad y luego adquiríamos. Hoy, por supuesto, la inmensa mayoría de los centros trabaja con bomba inyectora para no exponer a nadie a la radiación dentro de la sala. Y lo que hacemos entonces es preparar todo. Entonces preparamos el paciente, disparadores automáticos. ¿Cómo el disparador automático? Bueno, colocamos sitios de lectura de interés. Celeste, por favor, apaga tu micrófono, Celeste. Entonces, acá tenemos el equipo de rayos de tomografía, donde le colocamos un detector. Cuando el contraste llega, esto lo va detectando en forma automática y lanza el disparo justo en el momento de mayor interés. Esto es posible justamente gracias a los software de los tomógrafos computados y de bombas inyectoras que administran en forma constante flujos adecuados que permiten no excedernos en la cantidad de material inyectado. Y así, bueno, entonces hacemos un disparo automático, recorremos la totalidad del paciente, y una vez que recorremos la totalidad del paciente tenemos el volumen de datos, y una vez que tenemos el volumen de datos vamos a poder hacer con los volúmenes de datos todo aquello que nos interese. Y esas reconstrucciones son entonces de todo tipo. ¿Qué aplicaciones tenemos? Fíjense, reconstrucciones coronales. ¿Fue adquirido el paciente en coronal o en sagital? No, el paciente fue adquirido en axial, pero lo adquirí con voxel isotrópicos. Por lo tanto, adquirí un volumen de datos, de tal manera que mis rodajas axiales o cortes coronales o oblicuos van a ser prácticamente de la misma calidad. Entonces tengo reconstrucción coronal sagital. Otras reconstrucciones que tengo: máxima intensidad de proyección. Lo vemos esto y vemos esto que hace. Tomo un volumen que yo determino y lo que hace es mostrarme aquellos píxeles, digamos, en forma de píxel, aquellos voxels dentro del paciente que tienen más de cierta cantidad de unidades Hounsfield, que surgió, por supuesto, de la atenuación. Y aquí tengo otra forma que se llama volumen rendering o de superficie, en el cual me marca también, al igual que el colon, por ejemplo, que marcaba aire, tejidos blandos, acá me marca todos aquellos voxels que tienen más de 200 unidades Hounsfield y todos los otros los borra. Entonces me está mostrando las superficies de los huesos. Me permiten hacer entonces reconstrucciones oblicuas de todo tipo y de esa manera reconocer. Todo esto es posible exclusivamente gracias a la velocidad y al aspecto isotrópico de la adquisición. Únicamente posible en equipo multicorte, porque de alguna manera yo necesito rodajas finas con unidades de información muy pequeñas
y eso es posible exclusivamente con los tomógrafos de multicorte en los tiempos lógicos de estudio. Y bueno, y aparecieron, esto fíjense, año 2008, dijimos en el 2000 ingresaban los equipos multicorte, año 2008, New England empieza a cambiar los paradigmas en la medicina, en el cual las imágenes se incorporan compitiendo sanamente, digamos, porque cada uno tiene su indicación, con la colonoscopía óptica, y esto en el año 2008 en nuestro centro, las primeras colonoscopías virtuales que hacíamos, fíjense, año 2008, coincidente con los artículos de clase mundial donde aparecían la tecnología. Y comenzamos a colorear los tumores y de esa manera hacer los diagnósticos. Otro paradigma que cambió es lo que es vascular. Hoy hacer una angiografía con el costo en tiempo, en energía, en riesgo, comparado con una tomografía multicorte, por ejemplo, que me da prácticamente la misma información, nuevamente no compiten, cada uno tiene su lugar adecuado. Este cambio de paradigma, entonces estudiar un paciente para pretrasplante, estudiar un paciente para ver si vamos a revascularizar o va a ir a ejercicio o amputación, prácticamente lo podemos hacer en forma no invasiva. Además, los software, digamos, nos permiten hacer el cálculo del tamaño de las placas, si son placas blandas, en este caso con placas de colesterol, placas duras con calcio, calcular, digamos, el diámetro del material que voy a utilizar para colocar. Y cortes o, digamos, lesiones tan pequeñas como trombos en las arterias pulmonares, por ejemplo, para las angiografías pulmonares, que en su momento también le hacíamos el cambio del paradigma en forma invasiva con catéteres colocados en la arteria pulmonar, hoy evidentemente lo hacemos de esta manera con mucha mayor certeza y mucha menos agresión. Y esto siguió avanzando, y hoy podemos estudiar estructuras en movimiento. Como yo les contaba, a principios de la década del 90, en Francia, con esa quinta generación fallida, que fue el CT, el BIM CT, con un gran tubo que enviaba electrones y estos eran desviados. Pasamos a los tomógrafos multicorte, 64 líneas en adelante, que nos hacen esta disección del corazón. En este caso tenemos bypass con arterias mamarias hacia la coronaria, a las dos coronarias izquierdas, digamos, a la descendente anterior y a la circunfleja. Nos permiten hacer nuevamente estos estudios de cosas que eran impensadas en su momento debido a la velocidad de adquisición, la posibilidad de sincronizar con respiración, sincronizar con latidos cardíacos y obtener todo este tipo de información. Y finalmente, pasamos entonces de la película radiográfica al CD, y del CD, por supuesto, a la información web que hoy tenemos disponible a través de las redes y de la cual ya casi es imposible volver atrás, aunque Argentina es experta por allí en hacer algunos retrocesos, pero esta es la forma, digamos, de comunicación en el mundo de la información de las imágenes. ¿Y cuál es entonces la cantidad de radiación? Fíjense, año 2008 nuevamente, el comienzo de la tomografía multicorte, y esto salía en diario de tirada masiva, clarín.com, y decía, ¿cómo afecta cada estudio? Y en su momento se habló durante mucho tiempo acerca del uso de los rayos X y cómo podía afectar a las personas. Y fíjense que una tomografía de tórax de cabeza equivalía a un año de radiación natural, una tomografía de abdomen a 4,5 años de radiación natural. La radiación natural es la que recibimos todos los días por el hecho de vivir en nuestro planeta, ¿no es cierto? Recibimos radiación de varios elementos que forman los muros, que forman los alimentos, rayos cósmicos, todo está emitiendo radiación porque tiene elementos radioactivos, radionucleídos incorporados en los materiales. Hasta que volvemos entonces
a los procedimientos en radiografías. Fíjense, un colon por enema equivale a 350 radiografías de tórax y a 3,2 años de radiología de radiación natural, a título de ejemplo. Y las tomografías computadas, esta información ha bajado muchísimo, por supuesto, en los últimos años, y vamos a tener una clase exclusiva de radioprotección y dosimetría, pero fíjense lo que quedó en el inconsciente, en el grueso de la gente. La tomografía de tórax equivale a 400 radiografías, una tomografía de abdomen a 500, y la cantidad de radiación. Esto ha caído significativamente. Entonces, a modo de cierre, hemos presentado la modalidad de diagnóstico que dio un quiebre en el diagnóstico por imágenes, y fue tan fuerte como la propia incorporación de los rayos X en la historia de la medicina. La tomografía computada dio este segundo quiebre hacia las formas tecnológicas de mayor calidad. Hemos hablado de sus principios físicos, recalcando que la atenuación es el principio básico y que los rayos X van a interactuar con el cuerpo humano desde diferentes ángulos, y eso va a permitir obtener información de la atenuación ya no solo en un solo plano, sino en múltiples planos, lo cual va a permitir, conociendo esa información de atenuación periférica, resolver incógnitas y poder resolver cómo está compuesto el interior para que yo obtenga estos datos periféricos en cada una de las proyecciones. Hemos conocido las generaciones, diciendo que hoy estamos viviendo la 8ª generación con las tomografías de doble energía, y que prácticamente la 7ª generación, que es el multicorte, que es lo estándar desde el año 2000, 2000 y poco, es lo único que debería estar funcionando, digamos, a nivel mundial como tecnología. Luego se fue agregando los sistemas de reconstrucción de diferentes formas que mejoran y disminuyen la cantidad de radiación necesaria. Hemos hablado de los software de algoritmos matemáticos que incluimos en este volumen de datos, que nos permiten seleccionar, quitar, multiplicar, dividir estos datos numéricos que forman la matriz o el barril de volúmenes de datos, y de esa manera poder privilegiar información para mejorar nuestros diagnósticos. Bueno, muchas gracias. Quedan un par de minutitos si hay alguna pregunta o algún comentario, y luego a las 20 comienza el parcial. Dejo de compartir, Diego, y si hay alguna pregunta, con todo gusto, y si no, bueno, tienen tiempo de tomar un micro café y empezar el parcial. Vamos a dejar de grabar, si te parece, Diego.